Bueno, hola de nuevo. Ya estamos todos en el panel. Vamos a empezar con la sesión número 2, que se llama Monitoreo de la propiedad de los medios, que es las siglas de MOM, el nombre de nuestro proyecto. Y vamos a hablar sobre los hallazgos, desafíos, logros y experiencias que tuvimos quienes estamos aquí, porque en la mesa me acompañan todos investigadores MOM, todos colegas de Latinoamérica que investigaron de la misma manera que lo hicimos Gerardo y yo en Argentina, en otros países como Colombia, Perú y Brasil y México. Voy a empezar por presentarlos. Tenemos a Adriana Hurtado. Adriana es directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Periodistas de Colombia, que se llama FELCOPER. Adriana es comunicadora social y periodista y, bueno, la entidad que dirige agrupa 1.200 comunicadores de su país. Al lado está Itzel Sánchez. Itzel es coordinadora del área legal del Centro de Comunicación Social CENCOS. Es licenciada en Derecho, es maestrante en estudios latinoamericanos y colabora en el área legal de muchos organismos civiles mexicanos que se especializan en la defensa de derechos humanos. Óscar Castilla es el director ejecutivo de Ojo Público de Perú. Él es, además de periodista, Ojo Público es un medio digital de investigación. Óscar ha recibido diferentes galardones en Latinoamérica, entre ellos el Premio Nacional de Derechos Humanos en Perú por su cobertura de temas de crimen organizado. Me queda André Pasti. André es de Intervoces, una entidad también defensora de los derechos humanos en comunicación social de Brasil. Y mi compañero Gerardo Aranguren, secretario de la cooperativa Por Más Tiempo y además editor de la web de Tiempo Argentino. Bueno, si les parece, ya que tenemos público argentino que ayer no estuvo con nosotros, quisiera que cada uno de ustedes cuente brevemente qué es lo que hace la entidad que representan hoy en sus países. Hola. Micrófono, por favor. ¿Quieren empezar con este, André? Ah, ya está. Hola, buen día para todos y todas. Muchísimas gracias a Reporteros Sin Fronteras, que fue la organización que nos permitió, en nuestro caso, ser el primer proyecto MOM para América Latina. Nosotros somos FECOLPER, la Federación Colombiana de Periodistas, una organización de base que agrupa 1.200 comunicadores sociales y trabajadores de los medios. Estamos afiliados a la FIP. Nuestro trabajo básicamente es en pro de la libertad de prensa, del derecho a la información. Realizamos monitoreo a la situación de los periodistas colombianos. Participamos en un programa de protección para salvaguardar su vida. Y gracias a este proyecto MOM logramos identificar quiénes son los dueños de los medios de comunicación en nuestro país. Una experiencia bastante importante, máximo cuando se puede decir que en nuestro país 3 grupos concentran la audiencia y más adelante pues vamos a especificar detalles sobre este tema. FECOLPER, gracias a este estudio, ha desarrollado un paquete pedagógico que piensa implementar también con universidades para dejar que el tema no muera allí, sino seguir sensibilizando a la comunidad sobre la importancia que tiene para la pluralidad y para la democracia los medios de comunicación. Nosotros, además de hacer esto, pues hicimos
procesos con medios de comunicación también, como esta conferencia que ha hecho hoy Tiempo de Argentina, un poco tratando de concientizar a nuestros mismos colegas de por qué estos temas también afectan sus condiciones de trabajo, porque cuando un medio de comunicación tiene un interés afiliado sobre una empresa, ¿por qué se le impide que pueda trabajar libremente? Nosotros hacemos activismo, es decir, nosotros no únicamente generamos cifras, sino nosotros intentamos hacer cambios con el gobierno colombiano a través de las normativas para que se revise cuáles leyes están facilitando el monopolio, la concentración de los medios. Por eso este proyecto no solamente se quedó en la presentación de las cifras, sino que le ha permitido a la organización como tal seguir trabajando en el tema. Gracias. Gracias, Adriana. Itzel. Buenas tardes a todos y a todas. Yo vengo por parte del Centro Nacional de Comunicación Social, que es una organización no gubernamental mexicana ubicada en la Ciudad de México, con más de 50 años ya de labor. Buscamos difundir y promover a través de la libertad de expresión y acceso a la información los derechos humanos. En realidad no hay acciones concretas, lo que hacemos es asesorar y acompañar grupos vulnerables o también movimientos sociales y víctimas de violaciones de derechos humanos para generar estrategias de comunicación que puedan lograr visibilizar y difundir sus temas en medios de comunicación y actualmente en redes sociales, que representan un medio de difusión muy importante. Realizamos más de 150 conferencias gratuitas anuales en temas como desaparición forzada, defensa del medio ambiente, tierra y territorio, migración, desplazamiento forzado, feminicidios, entre otros temas relacionados con derechos humanos. Acompañamos estos esfuerzos con materiales audiovisuales y periodísticos. El fin de CENCOS es construir un espacio plural para la opinión pública en un país donde son escasos. Hemos colaborado con MOM, con Reporteros Sin Fronteras en el proyecto de MOM, en la implementación en México. Ha sido muy importante para nosotros porque en nuestro país esta información está fragmentada, no hay ninguna, como lo explicaré a continuación más adelante, no existe ninguna institución o algún organismo que concentre la información que se ha presentado en MOM. Entonces, es por eso que es muy relevante, porque esta información no había sistematizada con anterioridad, y también teniendo en cuenta lo que comentaba mi compañera Adriana, que esta situación de concentración impacta también en la precariedad laboral de las personas periodistas, y actualmente en México se vive una situación de violencia muy grave que ataca contra la labor de estas personas. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy director de Ojo Público. Ojo Público es un medio nativo digital creado el 2014 en Lima. Realiza coberturas transfronterizas a nivel de Latinoamérica en temas de derechos humanos, crimen organizado, industrias extractivas, y nos incorporamos al proyecto MOM a mediados del 2016, lanzándolo en diciembre del 2016 del mismo año. Gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones a los amigos argentinos por la presentación muy buena de la investigación de MOM Argentina. Nosotros Intervoces somos un colectivo colectivo Brasil de comunicación social que actúa hace 15 años en la defensa del derecho a comunicación en Brasil. Está formado por activistas, profesionales de diferentes áreas y está en 15 estados y en la capital federal. Así que, bueno, luchamos por el derecho a la información, a la defensa de la diversidad y la pluralidad. Y en 2017 manejamos la investigación del MOM Brasil. Yo voy a ser breve porque lo acabamos de presentar, pero bueno, Tiempo Argentino es una cooperativa de trabajadores, un diario recuperado por ahora 97 periodistas, y comenzamos en noviembre de 2018 esta investigación y la terminamos hace menos de 24 horas. Y bueno, la expectativa de esto es que
comience a generar un debate que durante muchos años estuvo silenciado, muchos años estuvo muy activo durante el debate por la ley de medios audiovisuales. Muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos medios empezaron a debatir quiénes estaban detrás de las noticias, detrás de los medios de comunicación. Hace años que ese debate quedó relegado y creo que esta es una oportunidad, además de la información sistematizada, para empezar a debatir de nuevo quiénes son estas personas que nos informan, ¿no? Bien, bueno, la propuesta de este panel es hablar sobre la experiencia de investigación en MOM en los diferentes países. En los pasillos estuvimos ya un poco charlando sobre lo duro que fue dormir en este tiempo, en ese tiempo, y bueno, los avatares que hemos tenido con la página, pero es interesante explayarse un poco sobre algunos temas con los que nos enfrentamos todos nosotros. Uno de ellos me parece que es el acceso a la información, la transparencia en el acceso a los datos que necesitábamos para hacer la investigación. Así que en el orden que quieran, me gustaría que ustedes me cuenten con qué desafíos se encontraron a nivel registros públicos, a nivel difusión pública, digo, de consumo general sobre la propiedad de los medios. ¿Cómo fue el tema de la transparencia de los datos? Bueno, nosotros abordamos la investigación de varias formas porque no encontrábamos con facilidad los datos. Entonces, uno primero fue acceder a unos estudios de audiencia. En Colombia se llama el Estudio General de Medios y ese estudio lo pagan los mismos dueños de los medios de comunicación, es decir, los canales de televisión se agrupan y lo que les interesa es tener como una herramienta de consulta para marketing de sus medios de comunicación. Nosotros buscamos a la organización que hacía este estudio e inicialmente planteamos, como no sabíamos la orientación que iba a tomar el MOM, planteamos que era más un interés académico, pedagógico. De esta manera logramos que ellos nos entregaran la información. Sin embargo, esos datos estaban muy dispersos, es decir, estaban por algunas ciudades donde se aplicaba la encuesta, pero tuvimos que utilizarlos con esa metodología que ellos la aplican. Hay que decir que para la primera ocasión de MOM 2014-2015 nos facilitaron esto, pero ahora que hicimos un proceso de actualización este año, ya se negaron a entregarla y básicamente fue por la presión de quienes pagan ese estudio. En segundo lugar, nosotros consultamos un registro público, se llama la Cámara de Comercio. Hay que decir que esto generalmente no es gratuito, hay que pagar para acceder a ese certificado, lo que hace más difícil que un colombiano común pueda hacer un proceso de investigación como este que hicimos nosotros. Lo otro es que no hay una obligación de mantener los datos actualizados, entonces nos encontramos con disparidad de la información. Ahora, por ejemplo, haciendo la actualización por los sectores, tanto radio, televisión, internet e impresos, hay estudios que tienen datos de 2016 en otros sectores de 2018, lo que no nos permite tener una información comparada para poder seguir haciendo los análisis. Nosotros analizamos, a diferencia de MOM Argentina, analizamos 40 medios de comunicación. Les enviamos a cada uno de ellos una carta pidiéndole que nos dijeran quiénes eran los dueños de comunicación y solamente 5 respondieron de los 40, lo que habla un poco también de la baja transparencia de los medios de comunicación. Generalmente se pide que otros sectores sean transparentes, que haya facilidad en el acceso a la información pública, pero lo que pudimos evidenciar es que los medios de comunicación no son lo suficientemente transparentes. Inclusive 4 de ellos la entregaron porque es su obligación, por ser medios estatales, tuvieron que así hacerlo. Lo otro que pudimos encontrar es que muchas de las empresas mediáticas en nuestro país no tienen registros en Colombia, entonces registran sus empresas, por ejemplo, en Panamá. Y pues no podíamos acceder ni a la propiedad ni a la información financiera. No podemos decir o asegurar que esto es para esconder la información, pero sí queda un poco en el aire de
¿por qué no nos registran en el mismo país donde operan? Lo otro tiene que ver con el monitoreo o el ranking para Internet. Para Internet lo accedimos a través de alexa.com, y esto hoy podemos asegurar que no nos da el 100% de confianza, porque es una herramienta que cualquiera la puede manipular accediendo por números de visitas. Entonces podríamos encontrarnos con un medio nativo que posiblemente pues, tenga intereses y quiera estar en el ranking de los primeros 10, pero no con fines de que verdad sea altamente visitado, sino por intereses comerciales. Eso también lo hace muy difícil, y una de las cosas que nosotros hemos considerado bastante extraño es que, por ejemplo, en el Estudio General de Medios han desaparecido un periódico que nosotros sí sabemos que es consultado, y es un periódico popular. En el primer monitoreo del 2015, ese medio estaba dentro de los 10 primeros, ahora ya no aparece en el estudio, lo que luego nos dice qué está pasando también con ese tipo de herramientas que, aunque están disponibles, hay que pagarlas. La conseguimos en la primera ocasión de esa manera, hoy pareciera que metodológicamente ha cambiado. Entonces sí ha sido bastante difícil, no solamente el proceso de obtener los datos, sino de actualizar la herramienta. En cuanto al tema de la obtención de datos y transparencia en México, el caso es un tanto similar a lo que comentó mi compañera Adriana, porque no contamos, como les planteaba al inicio de mi presentación, no contamos con alguna institución o algún organismo que concentre la información. La diferencia con Colombia es que incluso en México como tal no existe, bueno, la Cámara de Comercio tampoco concentra ni sistematiza esta información. Además que no existe una legislación que obligue de manera expresa a los propietarios a transparentarla. Por lo que para nosotros fue muy complicado. En realidad creo que esa es una de las particularidades de MOM México, que los indicadores resultaron altos, no tanto porque se pudo hacer una medición cuantitativa, sino porque no se cuentan con los datos para realizar la medición, lo que por sí la ausencia o la falta de acceso o de posibilidad de acceso a un dato ya es información. Bueno, en realidad nosotros no pudimos acceder a información oficial sobre quiénes eran los accionistas o propietarios de los medios, cifras de audiencias, mucho menos información financiera. Para lograr acceder a algunos de estos datos tuvimos que recurrir a publicaciones diversas como artículos académicos, encuestas de algunas instituciones mexicanas, y también hicimos lo mismo que en Colombia, el caso de enviar cartas, y algunos sitios de internet de algunos medios muy grandes contienen información sobre las personas que integran el consejo directivo o que son propietarios. En el caso de Perú, el gran desafío fue construir dos bases de datos. Una es la de medios, la otra es de propietarios. Para el caso de los medios, tuvimos 40 medios correspondientes a 11 grupos, digamos, pero de los 11 grupos, el foco estuvo centrado en 3. Uno es el comercio, Latina y ATV. El comercio, como, bueno, para los que no saben, es un medio creado hace casi 200 años en Lima, casi la misma edad del Perú, que cumple su bicentenario en el 21. De una familia de migrantes panameños, anclada en Perú y creada y diversificada ahora en diferentes ámbitos de la economía, desde el entretenimiento, las imprentas, temas financieros. Y Latina es un medio cuyo dueño es un órgano de inversor, un fondo de inversión muy importante en Perú, que aglutina capitales de la minería transnacional, y además de fondos administradoras de fondos de pensiones. En el caso de ATV, el tercer grupo más importante, es un personaje que de repente ustedes ya lo conocen porque la mencionó los colegas de Tiempo Argentino, es el Ángel González, que es un magnate centroamericano de mucho dinero, que tiene toda una retahíla de medios de comunicación en radio, televisión, a nivel de Latinoamérica, y cuyo nombre y apodo
lo que se le conoce es el fantasma. Crear toda esa base de datos y además la base de datos de los propietarios a través de 3 fuentes de información: propiedad, audiencias e ingresos. Para propiedad usamos registros públicos, que es una herramienta que, bueno, acá también tiene el Estado argentino. Superintendencia de Mercado de Valores, es decir, la bolsa. Algunas empresas cotizaban en bolsa, con lo cual estaban obligadas a entregar información para sus inversionistas. Y finalmente una base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es como que se le conoce como Panama Papers. Para nosotros fue una herramienta muy importante porque en el caso de registros públicos llegamos a un tope de averiguar el rastro del capital final, ¿no? La empresa matriz que esté en algún offshore. A través de Panama Papers tuvimos una pista muy interesante para alcanzar información que no necesariamente es pública. En el caso de audiencias, como ya lo he escuchado también, se utilizó a Kantar y Bope Media para medir televisión, a compañías de mercado de estudios para medir audiencia en radio y datos de circulación de las mismas empresas. En Perú, los medios impresos tienen una especie de gremio para promover la lectura, para promover la compra y venta de diarios, y ellos generan esa información. Entonces, por ese lado sí hubo cierta información. Finalmente, Comscore IAB, que es la empresa que está monitoreando, es una empresa de marketing transnacional que monitorea el consumo y las audiencias de Internet. Entonces, tuvimos ahí un tira y afloja muy duro durante mucho tiempo, y el problema fue que luego de que publicamos la investigación, ellos comenzaron a cerrar sus fuentes de información, que generalmente eran Excels colgados en su página web, y ya casi no están ahora en línea, ¿no? Esa es una cosa que vale resaltar. Ahora que ustedes han publicado, se le van a cerrar muchas fuentes de información. Y como decía la colega colombiana Adriana, hay muy poca transparencia parte de los medios. Nosotros enviamos cartas primero y luego pedimos descargos a la manera periodística que solemos hacer nosotros. En el caso del comercio hubo muchas idas y vueltas sobre la propiedad, sobre sus accionistas, sobre sus compañías filiales o subsidiarias en paraísos fiscales, y también sobre sus ingresos, ¿no? Nosotros pedimos información sobre sus 10 principales financistas a nivel de publicidad privada, porque la publicidad pública ya la conocíamos a través de contrataciones públicas, que es una base de datos del Estado peruano que te permite saber cuántas contrataciones tienes en el año o en un rastro histórico de los últimos 10 años. Entonces, por ahí no había problema. Lo que queríamos saber, porque el comercio tiene un ingreso del 60%, del cual depende toda su maquinaria procedente de la inversión privada. Queríamos saber quiénes eran las empresas que invertían en publicidad, pero ellos se negaron, dijeron que sus accionistas y las entidades que invierten prefieren no hacer pública esa información. Respecto de los otros 2 grupos grandes, casi literalmente nos dijeron que ellos, su política es no dar entrevistas sobre la conformación de sus dueños, o sobre sus inversionistas, o sobre los fondos de capitales que ellos manejan, o sobre las compañías de telecomunicaciones, de tiendas por departamento, de lácteos que invierten en el canal que ellos mantienen en Lima. Y una nota a pie de página, simplemente en el caso de Comscore IAB, también tratamos de usar otras fuentes de información como Alexa o SimilarWeb, pero para los que usualmente están traqueando información de medios digitales, creo que es mucho mejor la última. Tiene información un poco más exacta, mientras que Alexa está un poco más, como bien lo dices, más desactualizada. Y nada, el IAB creo que es una herramienta muy importante. Lamentablemente ahora en Perú por lo menos está cerrada por este gremio, que básicamente es un gremio de compañías mediáticas que se agrupan y en una asociación para poder rastrear y tener una mayor información sobre sus audiencias y venderles así la idea a sus anunciantes de que son los más leídos de sus diferentes países. Eso es. Bueno, escuchando a los colegas, me parece que los desafíos son muy parecidos también en toda América Latina. Tiene que ver con la cultura política, las empresas, el desafío de las transparencias. Y
Bueno, ayer Omar Rincón nos provocaba que a veces cuando hablamos de concentración de medios en América Latina, hablamos como si fuera un campeonato de quién es más concentrado. Así parece que también, hablando de transparencia, vamos a hacer un campeonato de los menos transparentes, pero no es la intención, pero ver los patrones que... por ejemplo, esto que es de la metodología de la investigación, que tiene que ver con demandar a las empresas las informaciones. En Brasil también de los 50 medios, bueno, 3 nos contestaron, que creo que es una síntesis de lo que pasa. Uno nos dijo que, bueno, los otros no contestaron. Uno dijo que los datos son privados, pero tiene una licencia del Estado, de una concesión pública de televisión, y nos dice que los datos son privados. Uno más inteligente, bueno, el grupo más grande esta vez, nos dijo que iba a enviar, que estaba a disposición, pero nunca nos contestó en realidad. Y uno más infantil que dijo, si los otros lo mandan, nosotros también. Así que pasó eso ahí. Pasó que las empresas son opacas en Brasil. Tiene que ver con la situación de la concentración, muy breve para comentar. Tenemos una concentración de audiencia como unos 50% de las audiencias con Grupo Globo. Además que es un territorio amplio, diverso, con casi mitad de la extensión de la población de América del Sur, así que esta diversidad no está reflejada en los medios. Hay una concentración geográfica ahí en São Paulo, con unos 70% de las matrices de los grupos concentrados en São Paulo, pero también una dificultad de obtener datos de esos grupos concentrados, y de obtener datos en sus participaciones en otros estados. Tenemos como redes de afiliadas, redes de emisoras afiliadas en Brasil, transmitiendo como 90% de contenido de Globo, pero con controles regionales. Así que eso también demanda más de la investigación, y no encontramos un ambiente, un contexto político también que fuera, bueno, hábil a hacer la investigación. Estamos en el contexto del golpe de Estado de Temer, así que el gobierno no nos contestaba, los sistemas de información públicos que había estaban desactualizados, entonces los desafíos para la transparencia son casi los mismos. Y los datos, hay una historia también de los datos que es interesante. Empezamos a hablar con Ibope para los datos de audiencias, y bueno, fue una pelea para lograr que nos contestaban, y nos hicieron que era una información privilegiada, estratégica, comercial, así que le mandamos un presupuesto para, bueno, ¿qué hay que pagar para obtener estos datos? Y nos pidieron $1 millón para obtener datos de un año de las audiencias de Brasil. Así que, bueno, nos dicen... Claro, bueno, no pagamos, pero es una historia que nos muestra también quiénes tienen las informaciones que necesitamos para hacer las investigaciones, que es una cuestión importante. Bueno, como decía André, hay algo de continuidad en todos los proyectos, que es cómo se accede a esta información. Nosotros también buscamos informaciones de audiencia, informaciones empresarias. Ninguna empresa está obligada a aportar esa información acá en Argentina, no hay ninguna ley que lo regule, salvo las que cotizan en bolsa, que en este caso el único grupo que lo hace es el Grupo Clarín. Entonces, por suerte es el grupo más grande de Argentina y es el que tuvimos el panorama casi completo de la información financiera y económica del Grupo Clarín. De todos los demás, como todos hicieron, enviamos cartas y enviamos una nueva carta antes de cerrar el informe, y ni uno de los medios contestó. Hemos incluso preguntado directamente a algunos de los empresarios y se negaron a compartir esta información por los mismos argumentos. Dicen que es información privada, que no hablan sobre
quiénes son los accionistas, no dicen quiénes son o no lo blanquean. Igualmente en Argentina, como veníamos de un debate bastante profundo sobre la propiedad de los medios, mucha de esta información estaba dando vueltas, había mapas de medios, había información ya recolectada, y también muchas de las empresas, si bien de manera parcial, publican parte de los accionistas. A veces ponen una empresa como propietario final, entonces hay que terminar de definir quiénes son los dueños de esa empresa, pero no nos resultó tan complejo llegar a los dueños finales de los medios. Sí, tal vez nos resultó complejo llegar a las audiencias finales. Como todos los países, creo que de acá, la única empresa que reúne la información de audiencia de radio y televisión es Cantar y Bope. Con los mismos argumentos que les rechazaron, no llegaron a pedirnos $1 millón, ni siquiera nos pidieron dinero, les preguntamos si se podían comprar esos datos y dicen que no, que tiene que ver con su modelo de negocios, ¿no? Que ellos le venden esa información a los medios. Lo que me parece importante ahí es que ellos le venden esa información también al gobierno para establecer las pautas de publicidad oficial. Entonces ahí hay una cosa más gris, ¿no? Si el gobierno utiliza esos datos para definir a qué medios le da publicidad oficial y en qué cantidad, ya puede ser información pública casi. O por lo menos tratar de ver hasta dónde se podía llegar, no llegamos muy lejos. En ese camino tampoco con las empresas que miden la audiencia en Internet. También probamos con Comscore, probamos con SimilarWeb y probamos con Alexa. De las tres podía ir cambiando siempre el primero y el segundo. En algunos Infobae era el de más visitas, en otros Clarín.com era el de más visitas. Pero después aparecía una variedad de medios que no tenía sentido en cuanto a visitas. Entonces, claramente usan metodologías muy diferentes y que no terminamos haciendo un promedio con eso y revisando esos datos con seguidores de redes sociales para tratar de definir finalmente si ese dato podía chequearse de esa manera, ¿no? Aunque no siempre es lineal, la relación de seguidores de redes sociales y visitas se podía establecer como un parámetro a lo mejor de corrección, tal vez si el dato era muy erróneo. En publicidad oficial, el gobierno publica semestralmente la información, lo que facilita muchísimo el acceso y el análisis. Agustín, parte del equipo, tenía esa información muy masticada y viene trabajándola desde hace mucho tiempo, entonces fue relativamente sencillo también ese análisis. La publicidad privada es inaccesible, por lo menos de manera sistemática, ¿no? Hay agencias de venta de publicidad que tienen algunos datos generales sobre el mercado, sobre cuánto ha aumentado la publicidad en diarios o ha disminuido la publicidad en diarios, si ha subido la publicidad en Internet, pero no sobre qué empresa cobra tal. Pudimos hacer un estimado de los 4 o 5 principales medios online porque había una compañía que publicó esos datos en porcentajes. No sé, digamos, no sabemos del todo cuánto se corresponde con el total de eso, pero podía establecerse una relación, aunque sea entre esas empresas. Y después, bueno, los pedidos de acceso a la información, estuvimos hablando hace un rato, ENACOM, que es la autoridad de regulación argentina, se mostró primero, en un principio, muy favorable a darnos acceso a esa información. Lo que pasa que nunca es una información acabada, siempre es información a veces sobre la empresa, pero no sobre los accionistas. Y cuando pedimos información en las carpetas públicas de los medios audiovisuales, la respuesta fue la que les comentamos antes, ¿no? Que son los medios los que tienen la obligación de publicarlo, según la ley, y que ellos no pueden regir esa obligación, que si los medios no lo publican, básicamente ellos no los van a forzar a hacerlo. Entonces ahí entran esos caminos sin salida en los que se consigue la información que se puede, se chequea con diferentes fuentes, desde medios hasta empresarias, y se llega a una imagen que nos parece bastante acabada, pero que, bueno, siempre hay dudas a veces de si son realmente esos tipos, sobre todo cuando aparecen personajes como el fantasma González con testaferros, diferentes testaferros en cada uno de los países de América Latina.
Acá hay un nombre muy vinculado a González, que es Lorefice Lynch, que aparece como dueño de Canal 9 y otros medios. Incluso se sospecha que Canal 9, que el Ángel González se está retirando de Canal 9, pero no pudimos realmente comprobarlo. Tenemos indicios, pero no pudimos realmente comprobarlo. No sé si hay algo más que recuerdes vos de acceso a la información. No, quería agregar respecto a, porque el fantasma creo que ha salido en las conversaciones entre colegas de Latinoamérica, y quería agregar respecto a lo que decías, que en realidad esa es la dificultad de que la transparencia, en nuestro caso, haya sido a través de investigaciones y artículos periodísticos. O sea, la verdad es que en la Argentina podríamos decir que en términos más o menos generales podemos saber quiénes son los dueños de los medios, pero es difícil el acceso a los registros oficiales. Entonces, en un caso como el del fantasma González, en donde en los registros oficiales no figura él, se produce un cambio como el que sospechamos, como el que se sospecha, no nosotros, sino en la industria, ¿no?, que hubo, que el fantasma se retira, y la verdad es que es difícil corroborarlo, porque no tenemos los registros oficiales. Tenemos que encargarnos los periodistas de hacer una tarea periodística por ese lado. Me gustaría, a lo mejor podemos cambiar un poco la dinámica para no hacer el turno de cada uno y que conteste el que quiera. Me gustaría hablar un poco sobre el control político de los medios, que es uno de los indicadores que tuvimos que analizar en MOM, en cada uno de los países. Nosotros algo comentamos durante la presentación, nuestro indicador de control político figura la mitad bajo, la mitad gris, porque en nuestro país no hay un control, no hay una afiliación política directa de los dueños de los medios a los partidos políticos, y eso era un poco lo que nos planteaba el indicador. Pero sí quisiera aprovechar la oportunidad de tenerlos aquí para que nos cuenten un poco sobre cómo es el control político en sus países, el sistema de medios de sus países, el que quiera. Sí. Creo que la situación de Brasil es la más grave, pero no es un campeonato. Bueno. No, pero la situación de Brasil tiene que ver con el control político, como decía Martín en la mesa anterior. Hay políticos dueños, hay senadores, diputados nacionales, dueños directamente de licencias. Eso es una cuestión histórica en Brasil. Ahora hay una novedad, que algunos de los apoyadores de Bolsonaro que salieron de los medios tradicionales y están como influenciadores digitales. Ahora también hay una bancada, hay un grupo de diputados ahí de esa bancada. Pero la situación de Brasil, de la concentración, tiene que ver con un sistema de emisoras afiliadas regionales. Y los políticos regionales también controlan en los estados, controlan los medios de esas regiones, y Globo, por ejemplo, de un estado es de un senador, así que también hacen un filtro de lo que el Brasil va a recibir de informaciones de ese estado. Y ahora con las nuevas tecnologías hay una actualización del modelo, porque en la mayor parte de las regiones el portal de noticias, el sitio web de noticias más con mayor audiencia es de Globo, con las emisoras afiliadas haciendo la producción de contenidos. Así que ese modelo de políticos dueños de medios es un problema histórico en Brasil y sigue fuerte. Además del control directo, ahora, por ejemplo, de los 4 principales grupos, 3 están completamente alineados con el gobierno Bolsonaro, el segundo, el tercero y el cuarto. Uno de ellos es de la Iglesia Universal de Bispo Edir Macedo, que es GECOR, el grupo GECOR, que además del grupo que tiene sus medios, también la Iglesia tiene otros medios, y el controlador de los dos es la misma persona. Así que también la Iglesia tiene un partido involucrado con la Iglesia, que también tiene una bancada, tiene el intendente de Río, por ejemplo. Así que la implicación entre políticos y medios en Brasil es muy fuerte. Y bueno, hay que decir también que
que no es, por ejemplo, Globo en ese momento no está con Bolsonaro y con su persona, pero está con su agenda también. La ausencia de pluralidad y diversidad de voces en circulación también nos pone sin diversidad de perspectivas económicas, por ejemplo, en la agenda de Brasil, en las políticas de seguridad que ahora están cambiando y todos los medios están de acuerdo con el gobierno, así que eso es un problema. Y donde no hay control directo hay también la cuestión de la publicidad estatal, que es discrecionaria para los apoyadores, y nada parece que va a mejorar ahora con Bolsonaro, que empezó una campaña en contra de los medios que lo hacen críticas, así que el problema sigue fuerte. Sí, bueno, en el caso de Perú el tema de la afiliación política y los medios de comunicación fue un tema de bastante debate cuando empezamos el MOM en el 2016, porque generalmente los medios tienen un promedio de ingresos de inversión publicitaria del 60 al 70%, y el resto proviene de contrataciones con el Estado, ¿no? Es decir, ellos tienen más miedo, por lo menos en Perú, de perder un contrato anual con Telefónica o con Saga Falabella o con Nestlé que con un ministerio. Esa es un poco la realidad. No hay un control de parte del Estado como existía en los años 60 o 70 o en los años 90 de Fujimori respecto de los medios de comunicación. Es más, me atrevería a decir que existe una debilidad de parte del Estado peruano en los últimos 15 años, desde que se recuperó la democracia, respecto de los medios de comunicación, que sí se han convertido en un soporte importante, pero también bastante poderoso, tanto así que la mayoría de nuestros expresidentes ahora, por el tema del lavajato, están presos. Desde Toledo, Alejandro Toledo, que recuperó la democracia en el 2000, hasta Ollanta-Humala, que estuvo detenido, el último presidente que tuvimos, Pedro Pablo Kuczynski, ha sido detenido hoy día. Entonces, ese es un poco el síntoma también de la fragilidad del Estado respecto de los medios de comunicación. Y eso es una cosa para responder la pregunta, pero también se me quedó en el tintero respecto del tema anterior, el componente transfronterizo que estamos viendo, no de repente de los dueños, aunque el fantasma está operando en diferentes lados de Centroamérica. Hemos incluso visto algunos argentinos en la conformación de empresas peruanas con capital del 10%, siendo el peruano el que tiene el 90% de la conformación de la empresa. Dos hemos identificado por lo menos, que son como unos testaferros o como operadores detrás de los peruanos en la creación de filiales de ATV en Lima. Ese es un tema, el tema de transfronterizo, y el otro es que nos encontramos siempre con IAB y Comscore y con Ibope. Entonces, siempre la idea era poder articular algo que genere una red de investigación sobre estas empresas que son transnacionales y que operan en diferentes partes del mundo, y generar ya una investigación, estoy hablando en borrador simplemente, sobre estas empresas de medición. Porque sobre todo, con el caso de IAB, llegamos a la conclusión de que no son auditables por nadie. Nosotros no sabemos si esa información es válida o no. Por ejemplo, el comercio tiene un tráfico mensual de 32 millones de usuarios únicos. Quiere decir que todo el mundo está leyendo el comercio al mismo tiempo. Entonces, eso no es posible. Surgen muchas dudas respecto del análisis de la data que viene de estas empresas, de Ibope, y además que Ibope es como un monopolio en Perú, por lo menos. Antes recuerdo que había una empresa escandinava de alguna parte de ahí que también operaba, pero luego se retiró en el mercado. Entonces hay un monopolio, creo que en Latinoamérica, de empresas que miden audiencia, y son estas básicamente. Y el otro pie de página es que una fuente de información muy importante también en Perú fue Concord TV. Miriam, que está acá presente, tiene una institución muy importante a su cargo y nos proporcionó también mucha información relevante para el estudio. Bueno, en el caso de Colombia quisiera decir que el panorama mediático es un sistema de duopolio. Nosotros tenemos televisión abierta y televisión cerrada,
pero la audiencia de la televisión, que es el sector con mayor penetración, básicamente la controlan dos medios, RCN y Caracol. También asimismo tenemos dos periódicos de circulación nacional, El Tiempo y El Espectador. Un poco estas cifras, ¿por qué? Porque son tres grupos económicos los dueños de estos medios que he mencionado. Está Luis Carlos Sarmiento, Carlos Ardila Lule y el Grupo Santo Domingo. Resulta, entre ellos concentran el 57% de la audiencia, y para responder esta pregunta hay que decir que cuáles son los intereses que hay detrás de ellos. Luis Carlos Sarmiento fue quien apoyó la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador de la República, es decir, vemos a medios de comunicación y sus empresas afiliadas que ponen gobiernos, ¿sí? Además, esto marca no solamente la situación económica, porque ellos, además de ser dueños de medios de comunicación, son dueños de equipos de fútbol, de bancos, de empresas industriales, casi que uno podría decir son dueños casi de toda Colombia en cuanto a lo económico se refiere. Y hay 4 aspectos en que esto es grave para la democracia y para el derecho a la información. La relación fuerte entre los medios de comunicación y la política, ya lo he mencionado. Hay otro grupo que, aunque no concentran tan altamente la audiencia, sí en el sector vertical, en cuanto al horizontal, en el sector radial. Hay unas personas que son dueños de la emisora más escuchada en el país, y esta persona es alcalde de una ciudad capital, y además se dice en esta actualización de MOM 2019 que estaría aspirando a la próxima presidencia de Colombia, es decir, no solamente financian campañas, sino además estarían ellos posiblemente siendo uno de los candidatos a la próxima presidencia de nuestro país. Segundo, hay un fenómeno de autopauta. ¿Esto qué significa? Como son dueños también de otras empresas de diferentes sectores, lo que hacen es que publicitan sus productos en sus propios medios de comunicación, muchas veces excluyendo a los otros medios. Entonces uno ve a RCN, por ejemplo, que solamente pone la pauta de su gaseosa en las emisoras y en los medios de comunicación que le pertenecen al grupo. Otro tema importante tiene que ver, que es el tercero, tiene que ver con la censura. Resulta difícil para un hombre o una mujer periodista trabajar en una empresa donde están estos diferentes intereses afiliados. ¿Por qué razón? Porque no pueden escribir de manera independiente o informar de manera independiente frente a los intereses de los dueños de ese medio de comunicación. Un tema que está sorpresivo en Colombia. Recientemente el periódico El Tiempo despidió a 110 de sus trabajadores, y uno dice, ¿por qué el periódico de mayor circulación, el periódico de mayor ranking en internet, teniendo buenos ingresos, despide a tanta planta de su equipo? Ahí también hay otro tema pendiente por investigar. Y un cuarto punto tiene que ver con la publicidad. En Colombia no existe una norma para la distribución de la publicidad, sobre todo la oficial. ¿Qué sucede? Estas empresas que patrocinan a los diferentes gobiernos acaparan en mayor proporción la pauta publicitaria oficial, lo que quiere decir que hay una disparidad entre la publicidad de nosotros los colombianos, nuestros recursos que se invierten en publicidad, para los grandes medios de comunicación. De estas 4 maneras es que el interés afiliado o los intereses políticos resultan en todo caso impactando en la información que los colombianos consumen. Bueno, seré un tanto breve con el caso de México. Iniciaría contándoles que en México la concentración está pues regida por 4 conglomerados: Grupo Televisa, Grupo Salinas, Grupo Multimedios y Grupo Ángeles. Si bien el control político no es directo, es un tanto sutil pero perfectamente visible. Todos estos conglomerados tienen diversas relaciones financieras y empresariales con el gobierno en distintos sectores, como son hospitales, bancos, el negocio de la construcción.
Uno de los principales ingresos para los medios en México es la publicidad oficial. Si bien actualmente se hacen esfuerzos para regularla, aún no existe algún mecanismo que garantice que la publicidad oficial se asigne de manera transparente. Entonces, bueno, estos vínculos resultan evidentes al darnos cuenta que la mayoría de los medios, o por lo menos todos los de los conglomerados preponderantes, participan de la publicidad oficial en casi un 90%. Finalmente, creo que un fenómeno muy particular o que fue muy conocido en México fue la formación de una llamada telebancada. Es decir, que personas o altos directivos, funcionarios de la industria de la televisión comenzaron a formar parte del Congreso en nuestro país, intentando pues garantizar tanto sus intereses y pues haciendo el vínculo un tanto más evidente y más estrecho, y pareciera que hasta ahora un tanto indisoluble. Bueno, en Argentina, cuando empezamos a plantear el tema en el indicador de control político o filiación política de los medios, no nos parecía, como parece en Brasil, como parece en México, una relación tan directa, ¿no? No había una bancada de diputados, senadores que tuvieran medios de comunicación, sí, algunos casos puntuales, sobre todo en el interior. Recuerdo también un empresario de medios, Francisco de Narváez, que llegó a ser legislador y dueño del Cronista Comercial e incluso accionista del Grupo América. Pero en este momento puntual casi no quedó ninguno. Sí se ve el largo brazo del Estado en la publicidad oficial. En Argentina el Estado Nacional es el principal anunciante único, digamos, de Argentina, de los medios. Haciendo un boceto, calculo que tal vez tiene un quinto, un sexto de la publicidad total, siendo el resto publicidad privada o publicidad de otros estados. En el interior del país probablemente esa influencia sea mayor que en los medios nacionales. En medios provinciales o medios locales incluso la presión política de un gobierno, de un Estado que pone publicidad en un medio es mucho mayor, sobre todo en el control de los contenidos, ¿no? A nivel nacional, claro, al ser el principal anunciante, cuesta pensar que vayan a ir en contra de esos intereses. Sin embargo, sigue habiendo, digamos, es el principal anunciante en medios comerciales, en medios sin fines de lucro. Sigue habiendo un faltante ahí de parte de publicidad oficial, por lo menos a nivel nacional. En algunas localidades, en la ciudad de Buenos Aires, hay un presupuesto destinado exclusivamente a medios autogestionados, no así en el gobierno nacional. Y bueno, eso no solo que es, digamos, que profundiza la concentración, ¿no? Siempre el dinero a los grandes grupos mediáticos, sino que también a veces pone en riesgo a los medios autogestionados, que son generalmente los medios opositores también al gobierno nacional. Es que lo veía escribiendo mucho André y no sabía si... Bueno, ahora tenemos un espacio para que ustedes puedan preguntar lo que deseen a los panelistas. Les sugiero que los aprovechen. Creo que es el próximo proyecto MOM, es hacer una investigación regional. No voy a decir que la va a financiar Omar, porque ya le estamos pidiendo plata para otras cosas. Oscar también propuso otra investigación. Sí, no profundizamos en los vínculos regionales porque estuvimos profundizando en los vínculos locales. Aparecen en el caso de Argentina algunos vistazos como el Fantasma González, que está en toda la región, y algunas inversiones puntuales de algunos medios en la región. Se ve Perfil haciendo inversiones en algunos países regionales. No
y obviamente comparten agrupaciones de medios como la CIP o ese tipo de agrupaciones empresarias que el gobierno a veces cita como si fueran organizaciones independientes, ¿no? Pero en realidad nuclean ahí sus intereses políticos y económicos. No profundizamos más en este estudio. Sí, yo quiero agregar que en esta oportunidad hicimos un nuevo indicador todos los países que se llama neutralidad en la red, a propósito gracias al profesor Arturo. Y justamente a partir de esos datos lo que nos dimos cuenta es que no se ha investigado quiénes son los dueños de las empresas que prestan el servicio de Internet. Pero en medio de compartir nuestra experiencia de ayer, por ejemplo, nos dimos cuenta de la relación y de estos tentáculos, por ejemplo, de Carlos Slim, mexicano, con su empresa Claro, ¿sí? Que en el caso de Colombia no solamente presta servicio de Internet, sino que además ya ha empezado a crear su propio canal de televisión. Entonces ahí también quedó un ejercicio de, bueno, si bien no son específicamente un medio de comunicación como tal o un grupo económico relacionado con los medios, sí está también la tarea de identificar en la neutralidad en la red qué está pasando y quiénes son los dueños, porque en últimas el camino va hacia allá, la televisión por Internet, la radio por Internet. Solo un comentario. En Brasil la internacionalización es más baja, así que los grupos mediáticos principales son nacionales, pero hay, en el caso de Globo y de Record sobre todo, y de la Iglesia Universal, hay actuación internacional, exportación de productos y contenidos, pero no hay una presencia efectivamente como dueño de medios en el extranjero, así que es distinto. Hola, buenas tardes. Quiero preguntar, si bien entiendo que el trabajo de investigación es acotado en el tiempo, pero aprovechando la presencia de la compañera mexicana y atendiendo a las implicaciones que hay de los estados y estos estados que lamentablemente hoy entre Bolsonaro, Macri, Colombia tenemos una cierta similitud. ¿Qué pasa con México? Si es que creo que la compañera planteó la posibilidad de que se empiece a revisar por lo menos este tema de la pauta de distribución de publicidad, si es que con el nuevo gobierno de López Obrador hay algunos otros avances en cuanto a la presencia del Estado y cierto control en los medios. Bueno, los esfuerzos legislativos datan de 2013, iniciaron en 2013 con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y su ley reglamentaria en 2014. Estos son los esfuerzos relacionados con precisamente regular la concentración y ahora recientemente el año pasado se aprobó la ley en cuanto a publicidad oficial. En cuanto a la pregunta de si la agenda del nuevo presidente está tomando en cuenta estos temas, aún no se ha pronunciado al respecto, únicamente en cuanto a publicidad oficial. Él anunció que iba a reducirla en un 50% debido a los altos gastos del sexenio pasado en este rubro. Sin embargo, más allá de eso, no tenemos claridad sobre la agenda y cuáles son sus planes al respecto. No ha informado nada en realidad más allá del control de publicidad oficial. Oyéndolos, pues el principio de este estudio es la transparencia y uno ve que ustedes dicen que está paila, que está todo mal. Después está todo concentrado. Se usa para incidir políticamente. Ya no tiene ni audiencia. Martín hablaba de falla ya del mercado y no la falla económica de los medios. ¿Ustedes ven algo bueno, posible? ¿Alguna propuesta que de estos estudios hagamos para ver cómo nos defendemos? Porque con esta cosa uno sale como deprimido de acá. Ahí quiere arrancar ahora. Sí, lo bueno, Omar, es que hay medios digitales que están naciendo a nivel latinoamericano que pueden ustedes leer y consumirnos. La responsabilidad finalmente está en ustedes de mantener este estado de concentración, porque claro, hay, así como existe MON Latinoamérica, existen otros colectivos, por lo menos en Perú, que defienden este tipo de concentración muy fuertemente. Generalmente son ONGs financiadas por colectivos empresariales, que bajo el argumento de libre mercado y
y miles de argumentos que se basan en pensadores ingleses, desde von Mises hasta Hayek, que dicen que todo está bien, que no pasa nada, que finalmente ustedes son los que deciden. Creo que ahí una buena noticia es que frente a lo que se está viviendo, como se está viendo el vaso medio lleno, no, perdón, medio vacío cuando debe ser medio lleno. Completamente. Los medios independientes que comienzan a surgir en la región, en Argentina con los ejemplos de las recuperadas, de los medios comunitarios como opciones de información. Obviamente el título de nuestro hallazgo sobre medios autogestionados era la fragilidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de la fragilidad, la idea, creo que casi todos, es disputar audiencia con esos medios concentrados, disputar sentido, pelear en las mismas canchas por el público que ellos también disputan, ¿no? Y bueno, obviamente estamos perdiendo por lo que se ve en estos informes, pero igualmente estamos dando la batalla y me parece que es por ese lado, por el lado de la independencia económica, independencia política y ves por ahí. Del financiamiento también, ¿no? Porque bueno, lo que siempre destacamos de tiempo es que el 70% del financiamiento del medio viene de la venta de diarios y de lo que pagan los lectores. Eso permite que seamos independientes en lo que contamos. Sin una garantía de financiamiento más allá de una pauta estatal, una pauta publicitaria de una empresa, también es difícil la independencia, ¿no? Sí, yo quisiera agregar un poco ahí, porque claro, coincidimos con este escenario pesimista en sí, hay alta concentración, pero ¿qué hacer? Nosotros desde FECOLPER hemos desarrollado un paquete pedagógico que pensamos llevar a las universidades. ¿Con qué fin? Con que aunque sepamos quiénes son los dueños de los medios de comunicación, los estudiantes y la academia pueda utilizar este paquete pedagógico para hacer análisis de contenidos, es decir, que los ciudadanos puedan entender cuál es la relación entre los dueños de los medios de comunicación y la información que ellos publican, un poco valorándola, porque claramente no hay unos ciudadanos alfabetizados en estos temas, y yo creo que el aporte es ese, ¿no? No solamente en revelar los datos, sino en seguir moviendo el tema, porque nosotros no somos, digamos, el ente legislativo para promover cambios en estas situaciones, y como lo mencionaban mis compañeros, en nuestros países también existen la libertad de prensa y bueno, existen y hay medios haciendo un buen trabajo, y eso hay que también que abonarlo. Entonces creemos que también es muy importante la labor que se puede hacer en develar otras formas de concentración. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Constitución prohíbe los monopolios y hay muchísimas normas que aparentemente evitarían la concentración, pero también nosotros fuimos encontrando formas vedadas de mantenerlo. Por ejemplo, el subarrendamiento de emisoras, que no aparecen a nombre de estos señores, pero que en últimas sí la están funcionando ellos. Entonces creo que la tarea debe continuar, y es hacer pedagogía con todos los ciudadanos para que entiendan que la información que les estamos entregando tal vez no sea objetiva o no vaya con unos principios periodísticos, porque obviamente los intereses de estas personas están allí. Qué bueno. Un desafío desde nuestra coyuntura, pero en realidad creo que hay avances que tenemos que recuperar también, como, bueno, en la investigación de MOM tuvimos acceso a una investigación de consumo de medios brasileña que bueno, después de Temer no hubo más, pero que tenía un conjunto de datos geniales para comprender el consumo de medios en Brasil. Bueno, las iniciativas de poner público, de hacer investigaciones y levantamientos de datos públicos y bases de datos públicos, tenemos estas experiencias y hay que recuperarlas, ¿no? En el
contexto brasileño ahora, no tengo cosas positivas para decir que, bueno, ahora hay una comprensión. El primero que lo hice fue atacar la ley de acceso a información, pero hay una ley de acceso a información por una lucha histórica que se hizo, así que siempre hay brechas y espacios a disputas. Y lo mismo pasa con el caso del MOM, mismo en el contexto de Temer y de Bolsonaro, tuvimos la posibilidad de ampliar la discusión sobre la concentración de medios, sobre los dueños de medios y los intereses asociados, sobre todo con otros colectivos, otros movimientos de áreas distintas como de educación, de la lucha en el campo, en la ciudad, por territorio, que comprendieron cómo sus agendas estaban como interditadas por los medios. Así que también, mismo en una coyuntura, bueno, los desafíos son grandes, la coyuntura no es buena, pero siempre hay brechas para avanzarnos un poco y sobre todo lo que tenía que decir es que hay que recuperar lo bueno que hicimos. Hay que recuperar las experiencias que hubo, porque el futuro se proyecta desde los pasados negados también, desde las experiencias que fallaron. Ahí me parece que hay una perspectiva no pesimista, pero hay que manejar por ahí. Yo quería agregar algo que quizás por esta tendencia al negativismo olvidé durante la presentación del informe de la Argentina. Es un dato puntual, que es que durante el desarrollo del hallazgo sobre las mujeres en los medios, además de hacer el relevamiento para dar cuenta de la falta de mujeres, también hicimos un acercamiento a nuevos medios que dirigen mujeres, medios con perspectiva de género, medios feministas. Y me parece que lo interesante del surgimiento de estos nuevos medios es que surgieron ante lo que estaba sucediendo en la calle y por el deseo de quienes ahora son sus dueñas, de contar eso que estaba pasando, que estaba pasando en las movilizaciones, en las calles, que estaba pasando en sus grupos de amigos, en sus trabajos. Se estaban conformando departamentos de mujeres en los sindicatos, en las empresas. Y bueno, eso sucedió también. Hay una proliferación en la Argentina, por lo menos no puedo hablar por el resto de los países, hay una proliferación de pequeños medios feministas que surgieron ante la necesidad de hablar de lo que estaba pasando, que no se reflejaba en los medios masivos. Y que después de a poco se fue filtrando en los medios masivos. Otra cosa interesante de estos medios es que no solamente proponen su propia categorización de agenda, por ejemplo, los portales con perspectiva de género tienen secciones totalmente diferentes a los portales de medios masivos, sino que también tratan de cubrir las mismas noticias desde otra perspectiva. Me parece que esto es una alternativa a la agenda de los medios que manejan los poderosos de los que estuvimos hablando hasta ahora, y bueno, es como el lado luminoso del hallazgo que me tocó hacer en MOM. ¿Alguna pregunta más? En realidad es aportar por la pregunta sobre México dos datos muy rápidos. Uno primero es casi como es una anécdota, pero es una anécdota ilustrativa que para los mexicanos es importante. El 1 de julio, el día que ganó López Obrador, terminando todos los eventos públicos que hubo de festejos en el Zócalo de la Ciudad de México por su triunfo, el presidente electo se va a su casa a festejar ya en privado. ¿Y quiénes son las 3 personas que están en su casa esperándolo para el festejo? El CEO de Televisa, el dueño de Televisión Azteca y el dueño de Grupo Imagen, que es el tercer grupo mediático en México. Ellos son los que festejan con el presidente López Obrador en su casa. Si esta anécdota es insuficiente, habría que agregar que hace apenas 2 o 3 semanas va el yerno de Donald Trump a México a una visita oficial en donde se reúne con el presidente López Obrador para cenar, y cenan en la casa del CEO de Televisa. El CEO de Televisa es el anfitrión
para una reunión oficial a la que asisten el presidente López Obrador y el ministro de Relaciones Exteriores de México con ¿cómo se llama? Jared, ¿no? Kushner. Bueno, ese es primer dato. Segundo dato, el presidente Peña llegó al extremo de gastar $400 millones en publicidad oficial en un solo año. En tiempos de austeridad López Obradorista el gasto se redujo, pero se redujo a $210 millones. Ese gasto está definido hasta ahora, porque todavía no, a pesar de que ya está el quinto mes de gobierno, todavía no está definido públicamente cómo se va a repartir este dinero, pero el planteamiento, los lineamientos oficiales dicen que se va a privilegiar en el caso de la televisión el rating, en el caso de la radio el rating y en el caso de los impresos el tiraje. Es decir, en un modelo en el que medios independientes e investigadores hemos objetado porque evidentemente lo que privilegia es pues a Televisa, a Televisión Azteca y a Grupo Imagen, es decir, a los tres grupos que celebraron la fiesta del triunfo de López Obrador. Entonces, este tema es sin duda uno de los grandes pendientes. Última anécdota, hoy en la mañana el presidente López Obrador, en la conferencia de prensa que da todos los días, le pidió públicamente a un periódico, al periódico Reforma, que es con quien trae mayor pleito en este arranque de gobierno, que revele las fuentes de una nota que no le gustó al presidente. Y su discurso fue, en aras de la transparencia, pues nosotros creemos que tienen que ser transparentes los medios, por tanto, díganos de dónde salió la nota. Por desgracia, esa es la dinámica, por lo menos de arranque de gobierno. Sí, yo quería hacer una consulta a cualquiera del panel en relación a la... Gracias. Quería hacerles una consulta en relación a la pregunta anterior acerca de, bueno, qué hacer. Yo saludo la existencia de nuevos medios, de medios autogestivos, de medios independientes, pero entiendo que el universo en el cual se están moviendo es un universo completamente dominado por los grandes conglomerados, como ustedes han demostrado tanto en la presentación argentina como en cada uno de sus países. La concentración que hay a nivel de la industria de medios es similar o superior incluso a la que puede haber en cualquier otro sector de la economía. Por lo menos acá en la Argentina, entre 1 y 5 empresas dominan el 70-80% de la producción de cualquier rubro que ustedes quieran analizar. Por lo tanto, la pregunta, yo sé que ustedes no son reguladores, son periodistas, han investigado, pero igual es, ¿qué recomendarían? ¿Qué se tiene que hacer con estos conglomerados? Es decir, ¿qué tiene que hacer la sociedad civil, los partidos políticos, los sindicatos, la ciudadanía en relación a estos conglomerados? Hay que disolverlos, porque su materia de trabajo no es fabricar bulones, como decimos acá en forma habitual en la Argentina, son unas tuercas grandes. Es generar contenidos e imponer una agenda, imponer un modo de, o buscar imponer un modo de visión de la realidad, de debate de la realidad. Por lo tanto, es mucho más preocupante su producción final que la que podría ser de cualquier otra industria. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que debemos reclamarle a los reguladores y al Estado respecto de esto? Bueno, un poco se estuvo hablando ayer sí hubo una reunión cerrada en la que participaron reguladores. Creo que todos coincidieron en que los grandes conglomerados de medios y la concentración de los medios afecta a la democracia, afecta a la pluralidad de voces, esto que vos mencionás. El límite a la propiedad cruzada, límite a las grandes concentraciones, me parece que se intentan, por lo menos todas las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron detrás de la ley de medios, impulsaban esa parte de la ley. También que se abra el espectro a medios comunitarios, que se protejan esas voces que hablan desde otros lugares, desde las pequeñas comunidades a veces, desde lugares que no son los centrales. Eso me parece que son políticas del Estado que pueden tomarse para proteger algunos sectores que de otra manera están en riesgo de no poder seguir contando esas cosas, que por más que estén en desventaja con los otros medios, es una voz genuina y que representa gente. Y con los grandes medios es esto, es controlarlos, evitar que la concentración a la que tienden en toda Latinoamérica
porque es también el ejercicio ese, impedir que se vuelvan más grandes de lo que son. No sé si desmembrarlos como planteas es una opción. Tal vez podría serlo, la verdad como te digo, no somos reguladores, pero sí veo que protegiendo al sector más débil de su desaparición puede ser una opción también para contener ese avance, ¿no? Por lo menos en el caso de Perú, y durante el MOM leímos mucha bibliografía sobre todas las intrincadas normas que existen para regular a los medios de comunicación. Y bueno, las normas están ahí para radio y televisión, para medios impresos no tanto, y para internet pues es nebuloso. Pero lo que yo siento es que los órganos reguladores no están cumpliendo su trabajo, no solo a nivel de libre mercado, no solo a nivel de acaparamiento, monopolio, incluso si es que hay algún accionista o algún director incurre en algún tipo de accionar ilícito que revista carácter penal, como ha pasado con algunos accionistas del diario El Comercio, que han pasado por prisión por casos de corrupción muy serios. Creo que las normas están ahí, y el Estado, por lo menos en el caso peruano, es demasiado laxo para cumplir, para poner mano fuerte, para sancionar. Las normas están ahí, no hay que reinventar nada, quizá hay que copiar algunas cosas que ya tenemos, que ya tiene Argentina, o Argentina quizá tenga que copiar algo que ya tiene Colombia, pero pues todo está ahí, no hay que inventar la pólvora, hay que cumplirla. Yo creo que hablar de nuevas normas es peligroso. Creo que hay experiencias exitosas, pero por ejemplo en el caso de Ecuador la ley de medios no lo resultó ser. Entonces, podría ser hablar de leyes de medios para tratar de combatir la concentración en medios de gobiernos tan divergentes y cambiantes en nuestra región, donde no hay con certeza quiénes llegan, es bastante peligroso. Pero sí creo que el camino está en la sanción social, y para eso hay que seguir haciendo alfabetización ciudadana. En el caso de Colombia, quiero referirme a un caso reciente. Tiene que ver con uno de los medios públicos que existe en nuestro país, se llama RTBC, donde ustedes saben que recientemente tuvimos cambio de gobierno el año pasado en agosto, y el gerente de este medio público quiso aparentemente censurar a un periodista. ¿Por qué razón? En nuestro país se está promoviendo una modernización del sector de las TIC, y esto implica una serie de reformas que aparentemente a los medios públicos no los dejaría bien librados. Un periodista de allí, de este medio, se atrevió a cuestionar esta iniciativa de ley, y lo que hizo este gerente fue mandar el programa para una franja a las 2 de la mañana donde nadie la ve. Es decir, de alguna manera se quería castigar al periodista por sus comentarios críticos a esa iniciativa de ley. ¿Qué funcionó? Los ciudadanos, la presión en las redes sociales, hasta tal punto que este gerente no tuvo más opción que renunciar. Por eso creo que el camino es hacer alfabetización ciudadana, y que ustedes, por ejemplo, quienes están también aquí en este espacio, puedan compartir y replicar, porque no solamente se debe quedar en números, porque esto sí tiene que ver también con ustedes. Yo creo que el camino es ese, la sanción social a estos medios que quieren engañarnos frente a lo que publican y frente a sus diferentes intereses. Bueno, no creo que es solo aplicar lo que ya existe. Por ejemplo, en Brasil no hay nada, la ley es muy antigua, ineficaz y permisiva demasiado con los conglomerados. Pero hubo esas experiencias en Latinoamérica de las luchas sociales, de la sociedad civil por la democracia, que después hay una construcción histórica que hay que, bueno, envasar ahí, ¿no? Tenemos patrones internacionales de derecho a comunicación a seguir, y hay una lucha histórica que puede nortear las nuevas regulaciones. Creo que hay una confusión también en un momento donde la implementación de algunas de esas políticas fue, bueno, con errores o poco eficiente.
Creo que hay un abandono también de la agenda y creo que no es por ahí, pero creer que solo una regulación va a cambiar el sistema es bueno, no va a pasar, pero eso no nos tira la importancia de pelear por regulaciones, pelear por políticas de pluralidad y de límites a los conglomerados, pero también creo que en una coyuntura que no nos permite tal vez avanzar en la regulación, hay que defender lo que se logró y también comprender lo que pasó con los errores de ese proceso para el próximo momento, por ejemplo, con las plataformas ahora, con Facebook, Google y un nuevo contexto de comunicación. Estamos trabajando en eso, en Intervoces, en Observacon, con otras entidades también, trabajando en pensar y formular conjuntamente con América Latina qué sería una regulación desde nuestra perspectiva con respecto a los patrones de derecho a comunicación, qué sería una regulación positiva ahora, qué sería una política de comunicación positiva ahora. Creo que tenemos una base muy interesante para avanzar desde ahí. No hay que inventar, pero es necesario aprender con lo que pasó. Bueno, la última pregunta de Randy me dio el pie perfecto para invitarlos a la próxima charla que va a ser después del lunch, porque va a ser justamente sobre políticas que promueven el pluralismo informativo en América Latina. Ahora, entonces, si les parece, nos vamos a comer. Quería agradecer especialmente a mis colegas de Colombia, México, Perú y Brasil por acompañarnos y por el compromiso. Y por supuesto a Gerardo Aranguren, en especial a Gerardo Aranguren, por el compromiso en estos 2 días de evento.